Shalom, Boker Tov, buenos días. Hoy estaremos teniendo la lectura de la Torá para esta semana, que queda en Números capítulos 30 al 36. Parashá Matot Masei. Primero estaremos haciendo la bendición antes de la lectura, y entonces continuamos después con la lectura. Baruch hu et Adoneja Mubaraj, Baruch Adonai Mubaraj Leolam Baed. Bendigan al bendito Yahweh, bendigo al bendito Yahweh por la eternidad. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim manatan lanu et torato. Baruch atah Hashem noten hatorah. Bendito eres tú, Yahweh, Dios nuestro, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que nos das la Torah. Números 30 al 36. Las leyes de las promesas. Las leyes sobre las promesas. Números capítulo 30. Moisés les dijo a los jefes de Israel: El Señor ha ordenado que cuando un hombre haga una promesa al Señor o se comprometa a algo bajo juramento, no deberá romper su palabra, sino que cumplirá todo lo que dijo. Puede darse el caso de que una joven que todavía vivía en casa de sus padres haga una promesa al Señor y se comprometa a algo. Si el papá se entera de su promesa y no le dice nada, entonces tendrá que cumplir su promesa. Pero si el papá se entera y ese mismo día se opone a la promesa o a lo que ella se comprometió, entonces queda anulada toda promesa que ella haya hecho. El Señor la perdonará porque hubo oposición del papá. En caso de que ella haga una promesa o se comprometa a algo precipitadamente y luego se case, si el esposo se entera y no le dice nada, entonces tendrá que cumplir sus promesas. Sin embargo, si el esposo se entera y ese mismo día se opone a la promesa o a lo que ella se comprometió, entonces él anula esas promesas y el Señor la perdonará. Todas las promesas que haga una viuda o una mujer divorciada tendrá que cumplirlas. También puede darse el caso de que una mujer casada haga una promesa o se comprometa a algo. Si su marido se entera y no le dice nada ni se opone a ello, entonces tendrá que cumplir todas sus promesas. Sin embargo, si el marido las anula el día que él se entere de ellas, entonces no estará obligada a cumplir esa promesa ni lo que se comprometió, porque el marido anuló todo eso y el Señor la perdonará. El marido puede permitir que ella mantenga todas sus promesas o las puede anular. Si el marido no le dice nada al día siguiente de que él se haya enterado de las promesas, la promesa, entonces con su silencio el marido confirma la validez de todas las promesas o compromisos que ella haya hecho. Ahora bien, si el marido anula las promesas de ella después del día que él se enteró, entonces él se hace responsable del incumplimiento de ella. Esas son las órdenes que le dio el Señor a Moshe en lo referente a las relaciones de un hombre con su esposa y de un padre con la hija que aún vive en su casa. Números capítulo 31. Guerra contra los madianitas. El Señor le dijo a Moshe: Antes de que mueras y te reúnas con tus antepasados, quiero que tomes venganza por parte de los israelitas contra los madianitas. Entonces Moisés le dijo al pueblo: Prepárense algunos de ustedes para la guerra contra Madián, porque vamos a hacer caer sobre ellos la venganza del Señor. Que cada tribu de Israel envíe 1000 hombres a la guerra. Entonces de las divisiones militares de cada tribu se eligieron 1000 hombres, en total 12,000 hombres armados para el combate.
Moshe los envió a la batalla, y con ellos fue Finés, hijo del sacerdote Eleazar, llevando los objetos sagrados y las trompetas para dar las órdenes de ataque. Atacaron a Madián tal como el Señor le había ordenado a Moshe, y mataron a todos los varones madianitas. Mataron además a los 5 reyes madianitas, Evi, Requén, Sur, Hur y Reba, y también a Balán, hijo de Beor. Los israelitas hicieron prisioneras a las mujeres de Madián y a sus hijos, y se llevaron todos sus animales, ganado y riquezas. También les incendiaron todas sus ciudades y campamentos. Luego reunieron todo el botín, incluyendo personas y animales, y se lo llevaron a Moshe, a Eleazar el sacerdote y a la comunidad israelita, al campamento en las llanuras de Moab, junto al río Jordán, frente a Jericó. Entonces Moisés, el sacerdote Eleazar y los jefes de la comunidad fueron a recibirlos afuera del campamento. Moisés estaba muy enojado con los oficiales del ejército, los comandantes de 1000 hombres y los comandantes de 100 hombres, que volvían de la guerra. Moisés les dijo: ¿Por qué dejaron vivas a todas las mujeres? Ellas fueron precisamente las que siguieron el consejo de Balán, que hizo que los israelitas pecaran contra el Señor en Peor, y por eso cayó una terrible plaga sobre la comunidad del Señor. Así que ahora maten a todos los niños varones y a todas las mujeres que no sean vírgenes, pero dejen vivir a todas las muchachas vírgenes y tómenla para ustedes. Todo el que haya matado a alguien o haya tocado un cadáver, quédese fuera del campamento por 7 días. Ustedes y los prisioneros deben purificarse al tercer y séptimo día, y deben purificar toda la ropa y todo artículo de cuero, pelo de cabra y madera. Luego el sacerdote Eleazar les dijo a los soldados que habían ido a la guerra: Esta es una ley que el Señor le dio a Moshe. Los objetos de oro, plata, bronce, hierro, estaño y plomo, y todo lo que resista el fuego, deben ponerlo al fuego para purificarlo, y luego deben lavarlos con el agua de purificación. En cuanto a lo que no resista el fuego, debe purificarse con el agua de purificación. Al séptimo día deben lavar su ropa y quedarán puros. Después de esto podrán entrar al campamento. Repartición del botín. El Señor le dijo a Moisés: Tú, el sacerdote Eleazar y los hijos de familia de la comunidad hagan una lista de todo lo que capturaron en batalla, tanto de seres humanos como de animales. Divide en 2 partes lo que fue capturado en batalla y entrega una parte a los que fueron al combate y la otra al resto de la comunidad. A los que fueron al combate, exígeles una parte de su botín para el Señor, de lo que les corresponda, tanto de personas como de los asnos, vacas y ovejas. Toma 1 de cada 500. Eso lo tomarás de la parte que les correspondió a los que fueron al combate, y se lo entregarás al sacerdote Eleazar como contribución para el Señor. Ahora bien, de la parte que les corresponde al resto de los israelitas, tanto de las personas como de los asnos, vacas y ovejas, es decir, de todos los animales, tomarás 1 de cada 50 y se los entregarás a los levitas que están a cargo del cuidado de la carpa sagrada del Señor. Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron exactamente lo que el Señor le ordenó a Moshe, sin tomar en cuenta que lo que cada soldado recogió por su parte. El botín de guerra fue el siguiente: 675,000 ovejas, 72,000 cabezas de ganado, 61,000 burros y 32,000 personas, o sea, las muchachas vírgenes. La mitad que le correspondió a los soldados fue esta: 337,500 ovejas, de las cuales dieron 670
5 como contribución al Señor. 36,000 cabezas de ganado, de las cuales dieron 72 como contribución al Señor. 30,500 burros, de los cuales dieron 71 como contribución al Señor. 16,000 personas, de las cuales dieron 32 como contribución al Señor. Moisés entregó la contribución para el Señor al sacerdote Eleazar, tal como el Señor le había ordenado a Moshe. La mitad que le correspondió al resto de los israelitas fue esta: 337,500 ovejas, 36,000 cabezas de ganado, 30,500 burros y 16,000 personas. Moisés tomó de la mitad que le correspondió al resto de los israelitas, uno de cada 50, tanto de personas como de animales, y se los dio a los levitas que estaban a cargo del cuidado de la carpa sagrada del Señor, tal como el Señor le había ordenado a Moshe. Luego los jefes de las divisiones militares, los comandantes de 1,000 y los comandantes de 100,000 se presentaron ante Moisés y le dijeron: nosotros, tus siervos, hemos pasado lista de los soldados que teníamos a nuestro mandato, y no hemos perdido ni un solo hombre. Así que hemos traído como ofrenda al Señor los objetos de oro que cada uno de nosotros encontró: pulseras, brazaletes, anillos, aretes y collares. Son para dar como rescate por nuestras vidas al Señor. Moisés y Eleazar, el sacerdote, recibieron de ellos todos esos objetos de oro bien elaborados. Todo el oro que los comandantes de los 1,000 hombres y los comandantes de 100 hombres ofrecieron como contribución al Señor pesó 190 kilos, pues cada uno de los soldados había tomado botín por su cuenta. Entonces Moisés y el sacerdote Eleazar tomaron el oro de los comandantes de 1,000 hombres y de los comandantes de 100 hombres y lo llevaron a la carpa del encuentro para que sirviera como recordatorio al Señor en favor de los israelitas. Números capítulo 32. Las tribus al oriente del río Jordán. Los descendientes de Rubén y Gad tenían mucho ganado, y al ver la tierra de Jazer y la tierra de Galaad, se dieron cuenta que era un buen sitio para la cría del ganado. Así que fueron y le dijeron a Moisés, a Eleazar el sacerdote y a los jefes de la comunidad: la región alrededor de Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Hesbón, Alale, Sebán, Nebo y Beón, que el Señor ha conquistado para el pueblo de Israel, es una tierra buena para la ganadería, y lo que tenemos nosotros, tus siervos, es precisamente ganado. Si tienes una buena opinión de nosotros, tus siervos, danos esa tierra y no nos hagas atravesar el río Jordán. Moisés les dijo a los de Gad y Rubén: ¿es que sus hermanos deben ir a la guerra mientras ustedes se quedan aquí? ¿Por qué tratan de desanimar a los israelitas para que no pasen a la tierra que el Señor les ha dado? Eso fue lo mismo que hicieron sus padres cuando los mandé desde Cades Barnea a explorar la tierra. Fueron hasta el valle de Escol y exploraron la tierra, pero ellos desanimaron al pueblo de Israel para que no entraran a la tierra que el Señor les había dado. Ese día el Señor se enojó mucho y juró: ninguno de los que vinieron de Egipto y que tengan de 20 años de edad para arriba verá la tierra que le prometí a Abraham, Isaac y Jacob, porque no me han seguido fielmente, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Ellos sí han seguido al Señor fielmente. El Señor se enojó con Israel y los hizo vagar por el desierto durante 40 años, hasta que murió toda la generación que hizo enojar al Señor. Ahora resulta que ustedes, pecadores, han tomado el lugar de sus padres para aumentar más la ira del Señor contra Israel.
Si ustedes se ponen en contra de él, entonces él los dejará aún más tiempo en el desierto, y ustedes causarán la destrucción de todo este pueblo. Los de Rubén y Gad se acercaron a Moisés y le dijeron: Déjanos construir aquí corrales para nuestro ganado y edificar ciudades para nuestras familias. Luego tomaremos las armas para ir al frente de los israelitas hasta que los hayamos llevado a su lugar. Mientras tanto, nuestras familias se quedarán viviendo en ciudades amuralladas, a salvo de la gente que habita esta tierra. Nosotros no regresaremos a nuestros hogares, sino hasta que todos los israelitas hayan tomado posesión de su herencia. No pediremos que se nos reparta territorio junto con ellos al lado del río Jordán, ni más allá, porque ya hemos recibido nuestra herencia al oriente del Jordán. Moisés les dijo: En ese caso, si están dispuestos a cumplir su palabra, tomen las armas para ir a la guerra a las órdenes del Señor. Que todos sus combatientes crucen el Jordán a las órdenes del Señor, hasta que Él expulse a todos sus enemigos. Cuando se haya tomado posesión de la tierra delante del Señor, entonces ustedes podrán volver a sus hogares y habrán terminado su servicio al Señor y a Israel. Este territorio será su propiedad con la aprobación del Señor. Si ustedes no cumplen con todo esto, entonces estarán pecando contra el Señor, y tengan plena seguridad de que serán castigados por su pecado. Construyan pues ciudades para sus familias y corrales para sus ganados, pero cumplan con todo lo que dijeron. Los de Gad y Rubén le dijeron a Moisés: Sí, Señor, haremos tal como tú ordenas. Nuestros hijos, mujeres, ganados y todos nuestros animales se quedarán aquí, en las ciudades de Galaad. Nosotros, tus siervos, cruzaremos el Jordán armados para la guerra, a las órdenes del Señor, tal como tú dices. Luego Moisés dio estas órdenes al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a los jefes de las tribus israelitas respecto a los de Gad y Rubén. Moisés dijo: Si los de Gad y Rubén cruzan el Jordán con ustedes y van a la guerra a las órdenes del Señor y conquistan el terreno, entonces les darán posesión la tierra de Galaad. Pero si los combatientes de ellos no cruzan con ustedes para hacer la guerra, entonces les darán un territorio entre ustedes en la tierra de Canaán. Los de Rubén y Gad respondieron: Nosotros tus siervos haremos tal como el Señor ha ordenado. Cruzaremos armados a las órdenes del Señor a la tierra de Canaán para la guerra, pero nuestra herencia estará al oriente del Jordán. Así que Moisés les entregó el reino de Sihón, rey de los amorreos, y el reino de Og, de Basán, a las tribus de Gad y Rubén, y a la mitad de la tribu de Manasés, hijo de José. Les dio la tierra con sus ciudades y el área alrededor de ellas. Entonces los de Gad reconstruyeron las ciudades de Dibón, Atarot, Aroer, Atarot Sofán, Hazer, Jogbeá, Bet Nimra y Bet Arán. Las fortificaron y construyeron también corrales para su ganado. Los de Rubén construyeron las ciudades de Hesbón, Alalé, Kiritian, Kiriatayin, Nebo, Baal Megón, cambiándoles algunos nombres, y Sibma. Ellos les colocaron nombres nuevos a las ciudades que reconstruyeron. Los descendientes de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galaad, la conquistaron y expulsaron a todos los amorreos que vivían allí. Moisés le dio Galaad a los de Maquir, hijo de Manasés, y ellos vivieron allí. Jair, hijo de Manasés, conquistó la población de los amorreos y las llamó población de Jair. Nobá conquistó Kenat y los pueblos cercanos, y le puso su nombre a esa región, Nobá. Capítulo 33. Números capítulo 33. Viaje de Israel desde Egipto.
Estas fueron las etapas del viaje que hicieron los israelitas cuando salieron por tropas de Egipto bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés anotó los nombres de los lugares de donde salían, etapa por etapa, de acuerdo al mandato del Señor, y estos fueron los lugares de cada etapa. Dejaron Ramsés el 15º día del primer mes, el día después de la Pascua. Los israelitas salieron con el aire de triunfo a la vista de todos los egipcios, mientras los egipcios sepultaban a todos sus hijos mayores, pues el Señor les había dado muerte. El Señor mostraba así que también había dictado sentencia contra los dioses egipcios. Los israelitas marcharon de Ramsés y acamparon en Sucot. Dejaron Sucot y acamparon en Etam, a la orilla del desierto. Dejaron Etam y fueron hacia Pi Hahirot, al oriente de Baal Zephón, y acamparon cerca de Migdol. Dejaron Pi Hahirot y marcharon a través del mar hacia el desierto. Marcharon durante 3 días por el desierto de Etam y acamparon en Mará. Dejaron Mará y fueron a Elim. En Elim había 12 manantiales y 70 palmeras, así que acamparon allí. Dejaron Elim y acamparon cerca al mar Rojo. Dejaron el mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Dejaron el desierto de Sin y acamparon en Dofca. Dejaron Dofca y acamparon en Aluz. Dejaron Aluz y acamparon en Refidín. Allí no había agua para que la gente bebiera. Dejaron Refidín y acamparon en el desierto del Sinaí. Dejaron el desierto del Sinaí y acamparon en Kibrot Hatabá. Dejaron Kibrot Hatabá y acamparon en Haserot. Dejaron Haserot y acamparon en Ritma. Dejaron Ritma y acamparon en Rimón Pérez. Dejaron Rimón Pérez y acamparon en Libna. Dejaron Libna y acamparon en Risa. Dejaron Risa y acamparon en Selatá. Dejaron Selatá y acamparon en el monte Sefer. Dejaron el monte Sefer y acamparon en Haradá. Dejaron Haradá y acamparon en Makelot. Dejaron Makelot y acamparon en Tajat. Dejaron Tajat y acamparon en Teraj. Dejaron Teraj y acamparon en Mitka. Dejaron Mitka y acamparon en Hasmoná. Dejaron Hasmoná y acamparon en Moserot. Dejaron Moserot y acamparon en Bene Yacán. Dejaron Bene Yacán y acamparon en Or de Giddad. Dejaron Or de Giddad y acamparon en Jotbatá. Dejaron Jotbatá y acamparon en Abroná. Dejaron Abroná y acamparon en Esión Geber. Dejaron Esión Geber y acamparon en Cades en el desierto de Sin. Dejaron Cades y acamparon en Or, la montaña que queda en los límites de Edom. El sacerdote Aarón subió al monte Or de acuerdo a la orden del Señor, y allí murió el primer día del 5º mes, 40 años después de que los israelitas salieron de Egipto. Aarón tenía 123 años de edad cuando murió en el monte Or. El rey cananeo de Arad, que vivía en el Negev, se enteró de que venían los israelitas, quienes dejaron el monte Or y acamparon en Salmona. Dejaron Salmona y acamparon en Punón. Dejaron Punón y acamparon en Obot. Dejaron Obot y acamparon en Iyé Abarín, en el borde de Moab. Dejaron Iyé Abarín y acamparon en Dibón Gad. Dejaron Dibón Gad y acamparon en Almón Diblatayín. Dejaron Almón Diblatayín y acamparon en las montañas de Abarín cerca de Nebo. Dejaron las montañas de Abarín y acamparon en las llanuras de Moab junto al Jordán cerca de Jericó. El campamento se extendía a lo largo del río Jordán en las llanuras de Moab desde Bet Yesimot hasta Abel Acasías. El Señor le habló a Moshe en ese lugar y le dijo: Dile a los israelitas que cuando crucen el río Jordán hacia la tierra de Canaán, deben expulsar a todos sus habitantes
destruir todas sus estatuas, sus ídolos de metal, y demoler todos sus lugares de culto. Luego ustedes tomarán posesión del territorio y habitarán allí, porque yo les he dado esa tierra para que ustedes la posean. Se repartirán la tierra entre ustedes por sorteo de acuerdo a sus grupos familiares. Se les dará más tierra a los grupos familiares grandes y menos a los grupos menos se les dará más tierra a los grupos familiares grandes y menos a los pequeños. El territorio de cada grupo familiar será el que le corresponda de acuerdo al sorteo. El reparto se hará conforme a los grupos familiares de sus antepasados. Deben expulsar a todos los habitantes de esa tierra, pues si no lo hacen, los que queden les harán la vida imposible, como las astillas en los ojos o como las espinas en el cuerpo. Les causarán problemas en la tierra donde habiten. Si no los echan de ahí, yo les haré a ustedes lo que tenía planeado hacerle a ellos. Números capítulo 34. Límites de Canaán. El Señor le dijo a Moisés: dales esta orden a los israelitas: cuando entren a la tierra de Canaán, esta será la tierra que será de ustedes como herencia, y estos serán sus límites. La frontera sur limitará con el desierto de Sin a lo largo del límite de Edom. La frontera más al sur comenzará en el oriente desde el final del Mar Muerto, seguirá luego para cruzar el paso de los alacranes, continuará a través del desierto de Sin, y su límite en el sur será Cades Barnea. Luego seguirá hasta Hazar Adar, y después pasará a través de Asmón. Desde Asmón la frontera volteará hacia el arroyo de Egipto y terminará en el mar. La frontera occidental limitará con las costas del Mar Grande. La frontera norte será esta: desde el Mar Grande tracen una línea hasta el monte Or, y desde el monte Or sigan una línea hasta Lebo Amat. Luego la línea fronteriza llegará hasta Sedad, para continuar hasta Sifrón y terminar en Hazar Enán. Esa será la frontera norte. En cuanto a la frontera oriental, tracen una línea desde Hazar Enán hasta Sefán. De Sefán bajará a Ribla, al oriente de Ayin, de donde descenderá hasta encontrarse con las colinas al oriente del lago de Galilea. La frontera continuará hasta el río Jordán y terminará en el Mar Muerto. Ese será su país y sus fronteras alrededor. Moisés les dio esta orden a los israelitas: esta es la tierra que heredarán y dividirán por sorteo entre ustedes. El Señor ha mandado que esta tierra sea entregada a las 9,5 tribus. Las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés ya recibieron su parte de acuerdo a sus familias. Las 2,5 tribus ya recibieron su parte al oriente, cerca al río Jordán, desde Jericó al lado oriental. Luego el Señor le dijo a Moisés: estos son los nombres de los hombres que repartirán la tierra entre ustedes: el sacerdote Eleazar y Josué hijo de Nun. Pero que un jefe de cada tribu ayude también en la repartición de la tierra. Estos eran los nombres de los jefes de las tribus: Caleb hijo de Jefoné, de la tribu de Judá; Samuel hijo de Amiud, de la tribu de Simeón; Elidad hijo de Quislón, de la tribu de Benjamín; el jefe Buquí hijo de Jogli, de la tribu de Dan. De los descendientes de José, el jefe Haniel hijo de Ephod, de la tribu de Manasés; el jefe Kemuel hijo de Siftán, de la tribu de Efraín; el jefe Elisafán hijo de Parnac, de la tribu de Zabulón; el jefe Paltiel hijo de Asán, de la tribu de Isachar; el jefe Ahiud hijo de Selomí,
de la tribu de Asher, el jefe Pedael, hijo de Amiud, de la tribu de Neftalí. El Señor ordenó a estos hombres repartir la tierra de Canaán entre los israelitas. Ciudades de los levitas. Números capítulo 35. El Señor le habló a Moshe en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, y le dijo: ordénales a los israelitas que del territorio que reciban les den a los levitas ciudades donde vivir, y también los campos de pastoreo alrededor de esas ciudades. En esas ciudades habitarán los levitas, y los campos de pastoreo serán para su ganado y todos sus animales. Los campos de pastoreo de esas ciudades que deben darles a los levitas se extenderán alrededor de la ciudad 450 metros hacia afuera de la muralla. Midan a partir de los límites de la ciudad 900 metros hacia el oriente, 900 metros hacia el sur, 900 metros hacia el occidente y 900 metros hacia el norte, con la ciudad en el centro. Esas serán las tierras de pastoreo para sus ciudades. De las ciudades que ustedes les den a los levitas, habrá 6 ciudades de refugio que servirán para que huya allí el que por accidente haya matado a alguien. Además de estas se les darán otras 42 ciudades. O sea, que en total les darán a los levitas 48 ciudades con sus campos de pastoreo. La mayoría de las ciudades serán cedidas por las tribus grandes. Las tribus pequeñas cederán pocas ciudades. Cada tribu les dará algunas de sus ciudades a los levitas de acuerdo a la cantidad de territorio que hayan recibido. Números 35:9. Ciudades de refugio. El Señor le dijo a Moisés: dile a los israelitas que cuando crucen el río Jordán para llegar a Canaán, designen ciudades de refugio para ustedes, a donde pueda huir el que mate a alguien por accidente. En esas ciudades se refugiarán para protegerse del pariente del muerto que tenga el deber de castigar al asesino. Así no se le dará muerte al asesino sin que se haya primero hecho un juicio ante la comunidad. De las ciudades que se hayan entregado, 6 serán ciudades de refugio. 3 de esas ciudades estarán ubicadas al oriente del río Jordán y las otras 3 en la tierra de Canaán. Esas 6 ciudades serán para el refugio de los israelitas y de los inmigrantes que vivan entre ustedes. Todo el que por accidente mate a alguien debe ir allá. Si alguien golpea a otro con un objeto de hierro y el que recibe el golpe muere, eso es un asesinato, y el asesino debe ser condenado a muerte. Si alguien golpea a otro con una piedra que pueda causar la muerte y el que recibe el golpe muere, se trata de un asesinato, y el asesino debe ser condenado a muerte. Si alguien golpea a otro con un objeto de madera que pueda causar la muerte y el que recibe el golpe muere, se trata de un asesinato, y el asesino debe ser condenado a muerte. Un pariente del muerto debe matar al asesino cuando lo encuentre. Puede darse el caso de alguien que empuja a otro en un acto de odio, o le lanza algo a propósito para que muera, o lo golpea con sus manos en un acto de odio con intención de matarlo. Si la persona muere, el responsable debe morir porque es un asesino. Un pariente del muerto debe matar al asesino cuando lo encuentre. Pero puede darse el caso de que el responsable lo hizo sin saberlo y sin odio, o lo empujó o le lanzó un objeto sin mala intención, y sin fijarse dejó caer una piedra, que podía causar la muerte.
Si la persona muere y el responsable no era su enemigo, ni tenía la intención de hacerle daño, entonces el que ocasionó la muerte, la comunidad lo protegerá de la venganza del pariente del muerto. Será enviado de regreso a la ciudad de refugio a donde él escapó y vivirá allí hasta que muera el sumo sacerdote que fue ungido con el aceite de consagrar. Si el asesino deja los límites de la ciudad de refugio y el pariente del muerto lo encuentra fuera de esos límites, entonces podrá matar al asesino y no será culpable de asesinato. El asesino tendrá que permanecer en las ciudades de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote, después de lo cual podrá regresar a su tierra. Ese será el procedimiento legal que ustedes seguirán de ahora en adelante, de generación en generación, donde quiera que vivan. Un asesino solo podrá ser condenado a muerte con base en el testimonio de varios testigos. Nadie podrá ser ejecutado por el testimonio de un solo testigo. Ustedes no deben aceptar ningún pago a cambio de la vida de un asesino que sea condenado a muerte. Debe ser ejecutado. Cuando alguien huya a una ciudad de refugio, tendrá que vivir allí hasta la muerte del sumo sacerdote. No se aceptará ningún pago para que pueda volver a su tierra antes de la muerte del sumo sacerdote. No corrompan con asesinatos la tierra donde viven, porque el asesinato contamina el territorio que habitan. El único pago por un asesinato es la muerte del asesino. No contaminarán el territorio que habitan, porque es la tierra donde vivo, porque yo, el Señor, habito entre los israelitas. Números capítulo 36. Los jefes de familia del grupo familiar de los hijos de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, uno de los grupos familiares de los hijos de José, se presentaron delante de Moisés y de los jefes cabeza de familia de los israelitas, y dijeron: Cuando el Señor te mandó a ti a repartir por sorteo la tierra a los israelitas como herencia, el Señor también te ordenó darle la parte de tierra que le correspondía a nuestro hermano Zelofejad a sus hijas. Pero cuando ellas se casen con gente de otras tribus israelitas, su herencia será separada de la herencia de nuestros antepasados y pasará a ser posesión de la tribu en la que se casen. Así iremos perdiendo la tierra que recibimos por sorteo. Cuando el año de jubileo llegue para los israelitas, su herencia será añadida a la herencia de la tribu en la que se casen, y esa herencia será separada de la herencia de la tribu de nuestros antepasados. Entonces Moisés les dio esta orden a los israelitas de acuerdo al mandato del Señor. Lo que la tribu de los descendientes de José dice es justo. Esto es lo que el Señor ordena respecto a las hijas de Zelofejad. Ellas podrán casarse con quien sea, siempre y cuando sea alguien de la misma tribu del papá de ellas. Ninguna parte de la herencia de los israelitas debe ser transferida de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los israelitas conservará su propia herencia. Toda mujer israelita que herede tierra debe casarse con alguien de la misma tribu del papá de ella. Así los israelitas podrán recibir en herencia la tierra de sus antepasados. Ninguna parte de la herencia de los israelitas debe ser transferida de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los israelitas conservará su propia herencia. Las hijas de Zelofejad hicieron lo que el Señor le había mandado a Moisés. Mahla, Tirsa, Jogla, Milca y Noa, las hijas de Zelofejad, se casaron con los hijos de sus tíos. Ellas se casaron dentro de los grupos familiares de los descendientes de Manasés, hijo de José. De esa forma, su herencia permaneció en la tribu del papá de ellas. Esas fueron las órdenes y normas que el Señor les dio a los israelitas por medio de Moisés
en las llanuras de Moab, cerca al río Jordán, frente a Jericó. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan לנו את תורתו תורה אמת בחיי עולם נטע בתוכנו. Baruch atah Adonai divrei Torah. Amén. Bendito eres tú, Yahweh, Elohim nuestro y Rey del universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, donador de la Torah. Con eso hemos concluido la lectura de la Torá para esta semana, que quedaba en números 30 a 36, y leímos sobre las leyes, sobre las promesas, guerra contra los madianitas, repartición del botín, las tribus al oriente del río Jordán, viaje de Israel desde Egipto, límites de Canaán, ciudades de los levitas, ciudades de refugio y la tierra de las hijas de Zelofejad. Espero que hayan podido seguir las lecturas conmigo y que tengan un excelente día. Shalom, shalom.